Saludos, amigos del pensamiento y la economía. Soy Adam Smith. Se me conoce como el padre del capitalismo, el hombre que habló de la mano invisible y el defensor del libre mercado. Pero antes de que escribiera La riqueza de las naciones, antes de que analizara cómo se crea la riqueza y cómo funcionan los mercados, publiqué otro libro, uno que considero fundamental para comprender mi pensamiento. La teoría de los sentimientos morales. Este libro, publicado en 1759, no trata de economía en el sentido tradicional. Habla de algo más profundo, la naturaleza humana, la moralidad y la forma en que construimos nuestras relaciones sociales. Muchos han intentado interpretar mis ideas económicas sin haber leído primero este libro. Han asumido que mi visión del mundo se basa en el egoísmo absoluto, en la idea de que los individuos solo buscan su beneficio personal sin preocuparse por los demás. Pero esto es un error grave. En la teoría de los sentimientos morales, expliqué que los seres humanos no son simplemente calculadores racionales que buscan maximizar sus ganancias. También somos seres sociales, dotados de empatía, capaces de sentir simpatía por los demás, de ponernos en el lugar del otro y de actuar no solo por interés propio, sino también por sentido de justicia y deber moral. Hoy quiero contarles de qué trata este libro, qué ideas desarrollo en él y por qué es fundamental para comprender mi pensamiento. La naturaleza moral del ser humano. Desde el primer capítulo de la teoría de los sentimientos morales, expongo una idea central. Por más egoísta que pueda suponerse al hombre, hay evidentemente algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse por la fortuna de los demás y hacen que su felicidad le sea necesaria, aunque de ella no obtenga nada más que el placer de verla. Parte primera, capítulo 1. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no es completamente egoísta. No vivimos aislados. Sentimos lo que sienten los demás. Nos alegramos con la felicidad ajena y sufrimos cuando vemos a alguien en desgracia. A este fenómeno lo llamo simpatía, lo que hoy se conoce como empatía. Es el mecanismo natural que nos permite comprender a los demás, ponernos en su lugar y actuar de manera justa. Por ejemplo, cuando vemos a alguien sufriendo, aunque no nos afecte directamente, sentimos su dolor. No porque ganemos algo con ello, sino porque nuestra propia naturaleza nos impulsa a ello. Esta capacidad de sentir por los otros es la base de nuestra moral. No necesitamos que un gobernante nos imponga la justicia con leyes rígidas, porque en nuestra propia conciencia existe un juez, el espectador imparcial. El espectador imparcial, la voz de la conciencia. Pero, ¿cómo sabemos si nuestras acciones son justas o injustas? No podemos depender solo de nuestras emociones, porque los sentimientos pueden engañarnos. Aquí es donde introduzco un concepto clave, el espectador imparcial. Nosotros no juzgamos nuestras propias acciones del mismo modo en que juzgamos las acciones de los demás. Cuando nos vemos a nosotros mismos, intentamos adoptar la perspectiva de un espectador imparcial y preguntarnos cómo reaccionaría alguien externo ante nuestras decisiones. Parte tercera, capítulo 2. Este espectador imparcial no es otra cosa que nuestra conciencia. Es esa voz interior que nos dice si estamos actuando con justicia o con egoísmo desmedido. Es el mismo mecanismo que opera en la sociedad. Buscamos la aprobación de los demás, pero no por vanidad, sino porque queremos ser considerados justos y honorables. Es este principio el que nos lleva a cooperar con otros, a seguir normas morales incluso cuando nadie nos está observando, a actuar con integridad aunque podríamos aprovechar una situación en nuestro favor. Así, la moralidad no es un código impuesto por la autoridad, sino una construcción natural que surge de la interacción humana. La virtud y la felicidad, ¿qué nos hace realmente plenos? Muchos creen que la felicidad radica en la riqueza, el poder o la fama. Pero en la teoría de los sentimientos morales, argumento que la verdadera felicidad proviene de la virtud. El hombre que actúa con justicia, prudencia y benevolencia encuentra la mayor satisfacción no en la acumulación de bienes materiales, sino en la tranquilidad de su conciencia y en el respeto de sus semejantes. Parte sexta, capítulo 3. ¿Qué significa esto? Que la felicidad no está en acumular riquezas sin límites ni en buscar reconocimiento desmedido. Está en la armonía con uno mismo y con la sociedad. El comerciante que engaña a sus clientes puede volverse rico, pero nunca encontrará verdadera satisfacción. Sabe, en lo profundo de su ser, que ha actuado de manera deshonesta y la aprobación externa nunca podrá llenar ese vacío. En cambio, aquel que construye su éxito sobre la base del trabajo honesto, que contribuye al bienestar de los demás, experimenta una satisfacción más duradera.
¿Cómo se relaciona esto con la economía? Llegados a este punto, algunos se preguntarán: si la teoría de los sentimientos morales trata sobre ética y moral, ¿qué tiene que ver con la economía? La respuesta es: todo. Muchos han interpretado la riqueza de las naciones como una defensa del egoísmo puro, como si el mercado funcionara mejor cuando los individuos solo buscan su beneficio personal sin considerar a los demás. Pero en la teoría de los sentimientos morales, dejo claro que la economía no puede existir sin moral. El mercado no es solo un mecanismo de intercambio de bienes, sino un reflejo de la confianza y la reputación entre los individuos. Parte segunda, capítulo 2. El comerciante que estafa a sus clientes pierde su credibilidad. La empresa que explota a sus trabajadores genera resentimiento y desconfianza. El libre mercado no es una excusa para la codicia sin control. Es un sistema que, para funcionar correctamente, necesita confianza, integridad y justicia. Es por eso que en La riqueza de las naciones también advertí sobre los monopolios y la corrupción de los empresarios que conspiran para manipular los mercados en su favor. Los grandes comerciantes y fabricantes están siempre dispuestos a conspirar contra el público para mantener sus ganancias. Libro primero, capítulo 10. Cuando los actores económicos se desvían de los principios morales y buscan el beneficio propio a cualquier costo, el mercado deja de ser un motor de prosperidad y se convierte en un mecanismo de explotación. Conclusión: la importancia de la moral en el mercado. Si queremos una economía que realmente beneficie a la sociedad, debemos recordar que el éxito no se mide solo en términos de riqueza material, sino en la construcción de una comunidad basada en la confianza y la cooperación. La riqueza es importante, pero no lo es todo. Sin moralidad, sin un sentido de justicia, el mercado se vuelve un juego amañado donde unos pocos prosperan a costa de los demás. Es por eso que la teoría de los sentimientos morales es tan importante. Nos recuerda que el ser humano no es solo un ser económico, sino también un ser moral. Si queremos entender el mundo moderno y cómo mis ideas pueden aplicarse hoy en día, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, amigos del pensamiento y la economía.